Resulta fascinante y, bueno, a la vez un poco trágico, ¿eh? Pensar en el siguiente escenario. Ujú. Imagina que alguien recibe acceso a la sabiduría última, a una verdad profunda diseñada para elevar por completo la conciencia humana. Vale, te sigo. Y de repente, pues decidió usar ese conocimiento para pedir que le solucionen un problema económico. Ya. Parece un chiste malo, la verdad. O sea, totalmente. Parece un chiste, pero es el diagnóstico más incómodo sobre la naturaleza humana que tenemos hoy sobre la mesa. Así que, bienvenidos a este análisis a fondo. Eso es. Porque el material que tenemos entre manos es como mínimo inusual. Fíjate, se trata de un extracto catalogado como una cátedra del Verbo Divino, que está fechado en marzo de 1941, en pleno México. Y a ver, el contexto temporal y geográfico aquí no es un detalle menor, ¿eh? Claro, 1941. Exacto. El mundo estaba inmerso de lleno en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la incertidumbre global era asfixiante. Ya te digo. Y claro, la necesidad de salvación material, de que alguien viniera y arreglara el desastre tangible, pues era abrumadora. Es que es lógico. Y en medio de ese clima tan tenso surge este documento que fue transcrito por seguidores de una corriente teológica muy particular. Sí, Y en su superficie es un texto que habla desde una voz divina, enmarcado en lo que ellos llaman el tercer tiempo. vale. Pero lo verdaderamente valioso de este análisis no es entrar en el debate teológico sobre quién habla, sino la radiografía psicológica tan brutal que hace del receptor humano. Exactamente. Y bueno, antes de avanzar, creo que conviene aclarar ciertos términos para que quienes nos escuchan no se pierdan en la terminología de la época. Sí, fundamental. Porque cuando el texto habla de una cátedra, en realidad se refiere a una enseñanza o un discurso oral que fue transcrito simplemente. Eso es. Y este famoso tercer tiempo no es una fecha en el calendario, sino que dentro de su marco de creencias, pues representa una supuesta era de madurez mental y espiritual. Ujú. Una evolución, digamos. Claro, un momento en el que la humanidad ya no debería necesitar intermediarios físicos, ni rituales ni símbolos para comprender la ética. O sea, es el momento de quitarle las ruedas de entrenamiento a la bicicleta de la conciencia humana. Esa es la premisa ideal, sí, pero claro, el documento expone que la realidad ha sido muy, muy distinta. Ya, claro. Y de hecho ofrece una crítica brillante a nuestra tendencia crónica a preferir la comodidad de lo material frente al esfuerzo monumental que requiere el verdadero desarrollo interior. Totalmente. El texto describe cómo la humanidad recibe un mensaje que, en teoría, está diseñado para ser puramente espiritual, pero en lugar de hacer el esfuerzo de elevarse hacia él, pues deciden arrastrarlo hacia el barro de sus propias conveniencias cotidianas. Vale, vamos a desgranar esto con calma porque la acusación inicial del documento tiene tela. O sea, es durísima. Sí que lo es, sí. Afirma que la humanidad ha familiarizado ese mensaje puro, haciéndolo descender a un bajo mundo, un mundo de pasiones y necesidades humanas. Ujú. Y para visualizar la mecánica de lo que está ocurriendo aquí, me viene a la cabeza, una analogía tecnológica. A ver, cuéntame. Es como intentar abrir una fotografía hermosísima, un paisaje en altísima resolución que pesa gigabytes, pero en un ordenador viejísimo de los años 90. Ay, madre mía, ya me imagino el resultado. Claro, es que el sistema es tan primitivo que para que el archivo encaje de alguna manera, el ordenador tiene que comprimirlo al extremo. Eso es. Va recortando la paleta de colores, va destruyendo los detalles y al final, pues lo que aparece en la pantalla es un puñado de píxeles borrosos. Ya, no se ve nada de la foto original. Exacto. La inmensidad de esa imagen se ha perdido por completo porque el receptor no tenía la capacidad, la voluntad, de procesarla en su formato original. O sea, la analogía del archivo comprimido lo explica a la perfección. Es exactamente el mecanismo cognitivo que detalla el texto entre los párrafos 34 y 39. Ujú. Y lo fascinante aquí es cómo se revela la gran paradoja del comportamiento humano. ¿En qué sentido? Pues el documento argumenta que, como resultado de esa compresión que decías, la palabra original se ha materializado a tal grado que ahora muchos corazones simplemente no pueden creer en ella. ¡Qué fuerte! Claro, la ironía es buenísima. No rechazan el mensaje por ser demasiado complejo o elevado, sino que lo rechazan precisamente porque, tras haberlo forzado a encajar en ese molde terrenal, ahora les parece muy material. Ya. Pierde toda su mística, pierde la credibilidad por completo. Pero espera, porque me cuesta comprar esta dinámica del todo, ¿eh? Dime.
Si el mensaje original es verdaderamente tan puro y tiene tanto potencial para transformar a alguien, pues ¿cuál es el incentivo real para ensuciarlo de esa manera? Ya. Parece totalmente contraproducente. O sea, ¿no sería más lógico que si a la gente le resulta demasiado abstracto, pues simplemente lo ignore y siga con su vida? Bueno, sería lo lógico si fuéramos criaturas puramente racionales, claro. Claro, y no lo somos. Exacto. Aquí entra en juego la disonancia cognitiva, porque ignorar algo que se percibe en el fondo como una verdad absoluta, pues genera culpa. Ujú, ya veo. Así que la psique humana busca un atajo. No lo ignora, lo adapta. Y el documento hace una distinción muy aguda para explicar esto. Sí, Aclara que históricamente las enseñanzas se entregaban en parábolas, en sentido figurado, para ilustrar conceptos a una humanidad inmadura. como cuentos para niños, digamos. Exactamente, pero advierte, sobre todo en el párrafo 39, que en este tercer tiempo la manifestación no debía ser figurativa, debía ser una comunicación directa, de espíritu a espíritu. Ya. Y eso da vértigo. Claro, claro, el vértigo de la responsabilidad total. Eso es. Ante el miedo a relacionarse con algo tan intangible que te exige un cambio interno radical, la humanidad exigió formas físicas. Ujú. Forzaron la situación para que la manifestación dejara de ser puramente espiritual y se convirtiera, en un conjunto de transacciones materiales. Es que, a ver, es mucho más fácil encender una vela o pedir un favor económico que transformar tu propio carácter. Madre mía, qué resistencia tan humana, de verdad. Esa necesidad constante de anclar lo infinito a algo que podamos tocar y sobre todo controlar. Sí, controlar es la clave. Y esta materialización constante tiene un efecto secundario inevitable, porque si reduces un ideal inmenso a una simple herramienta para tus quehaceres diarios, pues eventualmente olvidas el valor real de lo que tenías desde el principio. Totalmente. Y fíjate, aquí es donde el texto lanza la que probablemente sea su frase más icónica. Un versículo en el párrafo 41 que sirve como ancla de toda esta reflexión. Sí, la frase de la joya. Exacto. Dice textualmente, «No habéis comprendido, mis hijos, que sois poseedores de una joya de valor incalculable». Es que es el núcleo de la tragedia que plantea el autor. O sea, una joya incalculable que ya está en posesión de las personas. Ya la tienen. Claro, no es una recompensa futura ni un tesoro escondido debajo de una montaña. Es una capacidad intrínseca que ha sido olvidada por culpa de esta obsesión con la inmediatez. Sí, y para ilustrar esa pérdida de perspectiva, podemos visualizarlo. Imagina una joya brillante, pura, incalculable, sostenida por unas manos humanas. Ujú. Pero con el roce del día a día, el sudor, la suciedad y esa obsesión por lo físico, esa joya se va empañando gradualmente. Poco a poco, sí. Hasta que llega un momento en que los portadores la miran y piensan que es solo una simple piedra opaca. Se olvidan de lo que es. Qué buena imagen. Es como el ejemplo del violín Stradivarius, ¿no? Ah, sí, a ver. Imagina que heredas un violín original, una obra maestra de la acústica que vale millones. ¿Vale? Pero como no hay interés en aprender a tocar música clásica, ni paciencia para afinarlo, pues se termina usando el Stradivarius como un martillo para clavar chinchetas en la pared. Qué dolor. Madre mía. Claro, se adapta un instrumento de una complejidad brutal a la necesidad más básica e inmediata. Y claro, a base de golpes y polvo, el violín se astilla. Y al final el que lo tiene piensa que es basura. Exacto. El documento acusa exactamente de esto, de ser olvidadizos frente a la magnitud del mensaje y de estar engreídos, obsesionados únicamente con los elementos materiales. Y oye, hay que prestar mucha atención a esa elección de palabras del documento, porque habla de elementos materiales, no hace una condena general a la existencia física. Eso es un matiz importantísimo. Claro, el problema no es vivir en el mundo material, sino la obsesión ciega con la transacción diaria y el confort superficial. Ujú. Y esa ceguera, pues tiene consecuencias muy prácticas. Sí, y de hecho, para ilustrar el vacío que genera esta actitud, el texto recurre a una metáfora agrícola muy potente en los párrafos 43 y 44. Ah, sí, la del alfolí. Exacto. La metáfora del alfolí, que para quienes no estén familiarizados, en aquel entonces era el granero o el gran cesto donde los labriegos guardaban la cosecha después de trabajar. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque la narrativa da un giro brillante hacia la ironía. Total.
El texto se dirige a estos buscadores espirituales, a los labriegos, y les reconoce un mérito engañoso. Sí, les dije que acuden. Claro, les dice, a ver, es cierto que acuden incansablemente, siempre respondéis a la llamada, llenáis los recintos, físicamente, pues parece que el esfuerzo está ahí. Pero Pero claro, el problema aparece al mirar dentro del cesto. Se supone que deberían traer el alfolí rebosante de una buena cosecha en mayúsculas. espigas doradas, ¿no? Exacto, espigas doradas, que representarían los frutos del trabajo interior, la empatía, la elevación moral. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente traen en esos cestos? Pues traen peso muerto, literalmente. Ya. El texto hace un inventario desolador de lo que hay dentro de esos graneros. Llevan cuitas, quejas, llanto, desengaños y decepciones terrenales. Puras piedras, vamos. Piedras. Han vaciado por completo el significado de la búsqueda espiritual y, bueno, han transformado el espacio de desarrollo interior en un mostrador de atención al cliente. Un mostrador de atención al cliente. O sea, esa imagen lo resume a la perfección. ¿Es que es eso? Es la transformación de la espiritualidad en una máquina expendedora. Tal cual, sí. Uno se acerca, introduce la moneda del sufrimiento, de la devoción superficial, pulsa el botón de la queja y espera que por la ranura caiga la solución mágica a un problema financiero. Claro. Se acude esperando que una fuerza externa intervenga directamente en la vida terrenal, sin exigir nada a cambio más que el mero hecho de pedir. Y eso es la mercantilización absoluta del concepto divino. Pero fíjate que el documento no se conforma con señalar esto. En el párrafo 46 lanza una estocada muy profunda. A ver. Pregunta a esos mismos individuos si se han parado a pensar o a deducir con sinceridad si realmente son dignos de esa caridad material que exigen con tanta vehemencia. Esa es una pregunta que duele. Ya lo creo. Pero entiendo que no se plantea desde un sadismo moral, sino como una, no sé, una sacudida para romper la ilusión de esa transacción. Exacto. Es como decir, a ver, estás pidiendo una intervención cósmica en tu cuenta bancaria basándote en que vienes a escuchar un mensaje, pero tu presencia es un fraude, porque no has interiorizado nada ético. Totalmente. ¿No puedes exigir resultados materiales invocando leyes espirituales que te niegas a practicar? Es que revela que el pacto está roto por la base. El individuo no quiere evolucionar, solo quiere anestesia para el dolor terrenal. Qué duro, pero qué cierto. Y ante este escenario tan crítico, claro, donde la palabra se ha materializado, el violín se usa de martillo y el cesto está lleno de quejas, pues el documento se ve obligado a plantear una solución. Claro, no puede quedarse solo en la crítica. No se queda en el diagnóstico pesimista. A partir del párrafo 47 hay un giro hacia la acción, hacia una exigencia muy concreta para recuperar el rumbo. Y la receta que propone, bueno, ataca directamente el núcleo de la complacencia. Y fíjate que no parece una receta basada en repetir mantras o encender incienso, ¿eh? No, para nada. El texto establece un método que exige un esfuerzo casi anatómico, pide de forma súper explícita entrar en conciencia. Ujú. Y lo describe con instrucciones peculiares. Exige percibir el ritmo del propio corazón, sentir los latidos físicos y a la vez distinguir las distintas voces que resuenan en la mente humana. Es una barbaridad. Sí, es un llamado a lograr un equilibrio de tres pilares que son la conciencia moral, la emoción representada por el corazón y la razón anclada en la mente. Y la verdad es que es una exigencia fascinante, porque aterriza todo el mistiquismo en la psicología práctica. Claro. Cuando el texto te pide escuchar los latidos, no es una simple floritura poética, ¿eh? Es un anclaje fisiológico real. Un ejercicio de estar presente. Eso es. La ansiedad por lo material, esa obsesión transaccional que decíamos que llena el cesto de quejas, pues vive en la mente acelerada. Así que al forzar la atención consciente hacia el ritmo físico del corazón, se rompe el ciclo de pánico mental, obliga al individuo a pausar. Ya. Solo en ese estado de equilibrio entre la razón que analiza y la emoción que siente, pues la verdadera conciencia puede tomar el control. Es el antídoto contra el automatismo de la queja. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica cotidiana? Porque, a ver, es muy fácil perderse en la abstracción de esto de alinear mente el corazón. Sí, desde luego. El documento vincula este estado de equilibrio interno con algo que llama la añadidura. Si uno logra este complejo silencio interior, pues ¿cómo resuelve eso el problema original de las vicisitudes cotidianas y el cesto lleno de problemas materiales?
Bueno, si conectamos esto con la perspectiva general del texto, la respuesta que ofrece es el concepto de responsabilidad. Ah, vale. Al entrar en ese estado de conciencia equilibrada, la persona deja de ser una víctima pasiva que patalea exigiendo que una máquina cósmica le resuelva la vida. Ya. El texto, especialmente hacia el párrafo 48 y 49, asegura que lo demás se entrega por añadidura. Pero eso no es magia, ¿no? No, claro que no. Significa que mágicamente llueva dinero o los problemas desaparezcan sin más. Significa que si se alcanza la madurez emocional y ética, pues las cuestiones materiales comienzan a ordenarse en consecuencia. Tiene todo el sentido. No por un milagro, sino porque la forma de abordar el mundo físico ha cambiado radicalmente. Claro. Quien opera desde la conciencia, pues deja de tropezar con las mismas piedras, deja de generar los mismos conflictos absurdos y de ahogarse en quejas estériles. La vida material mejora porque el arquitecto de esa vida ha madurado. Totalmente. Y esto nos conduce de lleno a la conclusión lógica de este argumento, en el párrafo 50, que, a ver, es de una contundencia implacable. Sí que lo es, sí. El documento afirma que se nos pedirán cuentas por la materia. Es decir, que somos completamente responsables de nuestro cuerpo físico, de nuestras acciones en el mundo tangible y de cómo gestionamos esos famosos elementos materiales. Y el golpe maestro del razonamiento viene justo a continuación. El texto establece que, bueno, si somos indudablemente responsables del mantenimiento de nuestra biología y nuestro entorno, Sí. pues con muchísima más razón y con una exigencia exponencialmente mayor, somos responsables integralmente de nuestra alma y de nuestra identidad real como espíritu. Es que destruye por completo esa falsa dicotomía que arrastramos desde hace siglos. Totalmente. Porque existe esta creencia popular de que el mundo material es duro, tiene leyes físicas inflexibles, impuestos, consecuencias y mucho trabajo. Ya, la vida real, lo llaman. Eso. Y mientras tanto, se piensa que el mundo espiritual es un reino etéreo, superdifuso, donde todo es perdón automático, todo fluye y nada exige disciplina real. Claro, qué cómodo. Y el documento aplasta esa separación, exige una coherencia y una responsabilidad integral. Es imposible descuidar el impacto de nuestras acciones físicas y escudarnos en decir que somos personas muy espirituales. No se sostiene, no. Y a la inversa igual, es un absurdo vivir persiguiendo el confort material y resolver quejas terrenales, ignorando el desarrollo ético y encima pretender que la vida tiene sentido. Se requiere una responsabilidad total sobre ambos frentes. Es que es una exigencia de integridad absoluta. Ujú. El texto nos recuerda que somos seres que operan en dos frecuencias simultáneas, y ninguna de las dos se puede usar como excusa para abandonar la otra. Exacto. La madurez de la que hablaba ese tercer tiempo, al principio, es precisamente esa capacidad de sostener ambos pesos sin colapsar y sin caer en el victimismo. Es un concepto que sin duda alguna obliga a replantearse muchísimas cosas. Ya te digo. Y bueno, creo que vale la pena hacer una breve recapitulación del intenso recorrido que hemos trazado hoy a través de estas líneas de 1941. Me parece perfecto. Hemos partido de la extraña paradoja de cómo una comunicación diseñada para ser puramente espiritual fue arrastrada por miedo y vértigo hacia el barro de las transacciones cotidianas y las peticiones materiales. Ujú. Hemos visto cómo esa compresión destructiva del mensaje nos lleva a menospreciarlo, olvidando que sostenemos una joya incalculable. O un Stradivarius que usamos a martillazos. Eso es, literal. Y hemos asomado la cabeza a ese cesto arrícola, el alfolí, para descubrir con bastante incomodidad que en lugar de aportar los frutos de la madurez, lo llenamos de quejas, de cuitas y de llanto, esperando siempre una resolución mágica. Piedras en lugar de espigas. Exacto. Y finalmente, pues hemos llegado a la exigencia de la cura. Esa necesidad innegociable de anclar la mente en el corazón, entrar en conciencia y asumir la responsabilidad integral tanto de la materia como del espíritu. Ha sido un viaje desde la radiografía de la ignorancia humana hasta el mapa de ruta para alcanzar la coherencia personal. Sin duda. Y esto plantea una pregunta importante, fíjate, porque al margen de las creencias teológicas de cada persona, todo este análisis plantea una reflexión muy estructural sobre el comportamiento humano contemporáneo. ¿Por qué lo dices? Porque este patrón de materializar lo profundo, pues ocurre constantemente fuera del ámbito religioso. Claro, en el día a día. Exacto. Se puede pensar en cuántas veces en la sociedad actual tomamos algo que inicialmente tenía un propósito profundo y casi sagrado. No sé, ya sea una vocación profesional dedicada al servicio, o una relación interpersonal basada en el amor incondicional, Sí, o incluso un ideal de justicia social. totalmente. Y lo terminamos erosionando.
Lo arrastramos hacia el territorio de la queja constante, lo convertimos en un intercambio frío donde solo se calcula el beneficio inmediato ¿Ya? y lo asfixiamos con egoísmo rutinario, hasta el punto de olvidar por completo el valor incalculable de esa joya que teníamos entre las manos desde el primer día. Uf. Es una perspectiva contundente sobre cómo permitimos que el ruido de las urgencias materiales acabe silenciando las cosas que realmente le dan sentido a la experiencia de estar vivos. Totalmente. Es un recordatorio fascinante de la facilidad pasmosa con la que confundimos el valor con el precio y la madurez con el simple confort. Así es. Ha sido verdaderamente revelador desgranar las implicaciones de este texto. Siempre resulta productivo cuestionar la naturaleza de nuestras propias reacciones frente a la responsabilidad. Desde luego. Y tal vez pues valga la pena echar un vistazo honesto a qué tipo de cosecha estamos llevando en nuestro propio cesto. Totalmente de acuerdo. Así que nos despedimos por hoy, dejando estas preguntas abiertas para quien quiera seguir tirando del hilo. Hasta el próximo análisis a fondo.